Durante el ministerio de Jesús hubo los fariseos principalmente le ponían trampas a Jesús. Lo andaban siguiendo no tanto para saber si efectivamente, gracias hermano, ¿no hay champurrado? No tanto para saber si efectivamente era el Mesías, sino más bien para afirmar que no era el Mesías. Entonces no importaba lo que él hiciera, le iban a encontrar la contraria, le iban a encontrar una forma de no creerlo. Así fue durante todo el ministerio, no importaba lo que el Señor Jesús hacía, encontraban una forma de no creerlo y le hacían en ocasiones preguntas maliciosas. Y el Señor Jesús, sabiendo las intenciones de su corazón, muchas veces no les respondía directamente, les respondía con otra pregunta y eso complicaba para ellos la información, porque hoy hay ocasiones en que la pregunta en sí es una trampa. Hay ocasiones en que como planteas la pregunta es maliciosamente y no importa qué contestes, queda como que en el aire. Como hay preguntas que no se pueden responder sí o no. Y en los debates se da mucho sí o no, sí o no, sí o no. Es como al niño que le preguntan, a ver, ¿tu mamá sabe que eres tonto? No hay forma de responder esa pregunta. Porque si dice sí, pues está admitiendo que es tonto. Si dice no, está admitiendo que su mamá no sabe, pero sigue siendo tonto. Entonces, es una pregunta que está mal planteada y no puede responderse con sí o no. Así le hacían preguntas a Jesús. Le preguntaron en una ocasión, ¿es correcto que paguen impuestos? ¿Sí o no? A los romanos. Es una pregunta capciosa, es una pregunta con una trampa. Porque si dice que sí, es como si estuviera validando una relación injusta, una opresión sobre su propio pueblo. Si decía que sí, era como pagarle a un pueblo pagano, era como comprometer su santidad. Si decía no, ok, entonces te vamos a acusar de sedición, te estás poniendo en contra de los romanos, estás diciendo que no paguemos impuestos. Sin embargo, el Señor Jesús sabiamente tomó una moneda, recordarán la historia, toma una moneda y le dice águila o sol. No. Y les dice, ¿de quién es el rostro, la imagen que viene aquí? Y ellos les dijeron, de César. Pues dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Y así él resolvió ese dilema, porque los impuestos son de César, dale a César. Pero la pregunta quedaba, ¿y qué es de Dios? Entonces a ella le correspondía a los otros dar la respuesta, ¿qué le pertenece a Dios? Entonces los fariseos, que eran los religiosos de la época, se creían puros, se creían lo mejor, de tal manera que no podían. Si se juntaban con personas que no eran de su misma estatus, se contaminaban. Para ellos era contaminarse. Entonces no se juntaban con las personas comunes, mucho menos con los pecadores, mucho menos sentarse a comer con ellos por miedo a contaminarse. Evitaban lo impuro. Así eran los cobradores de impuestos y así eran los fariseos, pecadores y los fariseos que se creían los puros, los santos de la época. Y es la historia que vamos a ver en Lucas capítulo 15, verso 1 y 2. En adelante vamos a orar. Amado Padre Celestial, una vez más venimos ante ti, mi Dios, porque sabemos que estás aquí. Espíritu Santo, reconocemos que estás aquí. Haz en nosotros lo que quieras hacer. Háblanos, transfórmanos, en el nombre de Jesús. Amén. La parte de hoy podemos identificarnos con varias personas. Podemos identificarnos con los fariseos, aquellos que pues no nos juntamos con ciertas personas porque, no se me vaya a pegar, no se me vaya a contaminar. O aquellos que, vamos a ver la historia. Dice Lucas 15, 1 y 2. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama, de los cuales veo aquí presentes a muchos. No, eso no dice ahí. No. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Los fariseos se preguntan, ¿por qué Jesús come con ese tipo de personas? Porque para ellos si te juntas con ellos, estás validando su estilo de vida. Ese era el pensamiento, y muchas veces ese pensamiento sigue permeando. Si te juntas con aquello, no es que
habla mal de ti porque mira, pero lo mismo están diciendo de Jesús. ¿Por qué? Entendemos que se relacione con ellos, pero comer ya es otra cosa, comer ya es intimidad, comer ya es familiaridad. Y el estilo de esas personas es evidente que viven mal. Los fariseos, y los fariseos decían, y no solamente come con ellos, porque los pecadores disfrutan estar con Jesús. O sea, se sienten a gusto estando con Jesús. ¿Cómo es posible que esta relación sea así? Hay algo en Jesús que le cae bien a los pecadores. Si Jesús es Dios en la tierra, entonces, ¿con quién se debe juntar Jesús? Pues con nosotros, decían los fariseos. Pues con lo mejor de la mejor, con le crème de la socialité. Je ne parle français pas. No, con lo mejor de la comunidad. Para eso fuimos creados nosotros los fariseos, para que cuando el Mesías venga se junte con nosotros. Es más, el único trabajo de los fariseos era ser buenas personas. Era ser buenas personas de tal manera que pudieran identificar al Mesías cuando llegaran. Y los recaudadores de impuestos ni siquiera se esfuerzan. O sea, ellos ya se dejan ir y no lo intentan ser buenos. Nosotros nosotros somos buenos. Ahora, el Señor Jesús, para explicarles, narra tres parábolas con aplicaciones similares. En cada una de esas parábolas hay algo de valor que se pierde. En una hay una oveja, en la otra hay una moneda, y alguien con el tiempo se da el tiempo necesario para buscar la oveja, para buscar la moneda, la encuentra, y después que la encuentran hacen una gran fiesta. Esas dos primeras parábolas se las dice, y en esas el Señor Jesús se identifica con el pastor que busca la oveja, con la ama de casa que barre la casa para encontrar la moneda. Con ellos se identifica el Señor Jesús. Así se retrata Él. Y va a contar, narra una tercera parábola. Y la tercera parábola más bien da una explicación del porqué de las otras dos. La tercera parábola, quizá algunos ya sepan cuál es, ilustra a un joven que pide su herencia. Lucas 15, verso 11-12. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Y los fariseos se escandalizan. ¿Cómo es posible que un hijo haga esa petición? Y a esto hay que reconocer que incluso ahora no se ve bien que, no sé si alguien lo haya hecho, pero no se ve bien que un hijo pida la herencia a los padres antes de decir: papá, ya muérete, ¿no? Es lo que estaba diciendo en pocas palabras. O papá, me estorbas para disfrutar lo que es mío. Pedir la herencia en ese entonces era peor, era una deshonra. Era como si el hijo dijera: me estorbas, papá. Entonces los fariseos, acuérdense, él está narrando la historia a los fariseos. Los fariseos que escuchan la historia, pues de entrada hay un shock, que se sorprenden de qué historia va a contar este señor. Y de acuerdo con la costumbre de la época, el padre podía tomar al hijo y darle un par de cachetadas, cuando menos, o enviarlo a azotar, o incluso podría ser lapidado, podría desheredarlo. Entonces los fariseos, los religiosos, dicen: no, ese hombre lo va a desheredar o lo va a cachetear de cuando menos. Pero veamos qué dice Lucas 15, 11, 12. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Y esto toma por sorpresa a los oyentes. Lo interesante de estudiar la palabra en su contexto es eso precisamente. Nosotros al leer la Biblia lo leemos en nuestro contexto, lo leemos con nuestra cosmovisión, nuestra forma de entender el mundo, pero ¿cómo lo entendían las personas de esa época? Y eso era lo que entendían los fariseos. Es algo chocante, es algo así, no es posible. El hermano mayor pudo decir: papá, dale a él, yo no estoy pidiendo nada. Pero el hermano mayor dice que el papá divide entre los 2. Esto quiere decir que el hermano mayor no se negó ni dijo: no, papá, yo nunca, no, pero bueno, pues lo recibo. Él también recibió su parte. Aprovecha quizá que él no se atrevió a decir lo que el hermano menor dijo, pero recibe su herencia. Y el padre concede la petición. Tal como nosotros que somos hijos de Dios. Vamos a mantener todo eso en el contexto de la historia. Esta historia también se relaciona con nosotros, ¿va? Somos hijos de Dios. Estamos en la casa del Padre. Pero en ocasiones actuamos de maneras
que no son fáciles de explicar, como veíamos la semana pasada. Así que, tal como Dios nos da libertad de decidir si salimos de su casa o nos quedamos en su casa. Pero, bueno, esa es otra historia. Verso 13 dice: pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Poco tiempo después, que tampoco es poco tiempo, no se especifica, un mes, un día, una hora. Por el contexto de la historia nos hace pensar que este joven ya lo había planeado con anticipación. Él quería el dinero y él tenía ya su plan de vida, cómo iba a disfrutar, entre comillas, cómo iba a realizar sus propios planes. Quizá podríamos pensar, no, el joven se fue porque después se arrepintió, le dio vergüenza de haber pedido eso, pero no es eso el contexto lo que entendemos. La verdad es que él se va a un lugar lejano y vivió como quiso y malgastó el dinero. La mejor descripción es que este joven vivió de manera extravagante. Se compró el camello doble joroba, comió en los mejores restaurantes, se invitó, yo pago la siguiente ronda de café, rentó hotel por mes. Y llega lo inevitable cuando gastas de manera desenfrenada. Se le acabó el dinero. Verso 14 y 15. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Esto era algo vergonzoso. Un judío, el cuidar cerdos, no comen cerdo. Entonces el cuidar cerdos era algo denigrante, algo, lo último a lo que podías llegar. Verso 16. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Parece que por primera vez, después de haber disfrutado el dinero, por primera vez pasa por necesidad. Ahora, todo hijo de papi, ¿no?, que siempre tuvo todo, se quejaba desde su privilegio, que no sabía que se tenía que pagar la luz de la casa. Todo, hasta ahora empieza a sufrir. Hasta aquí empieza a darse cuenta de que la comida no está nada más adentro del refri. ¿Por qué está vacío el refri? Hay que meterle algo. Ropa lavada, tenía todo lo que necesitaba y ahora empieza a pasar necesidad. ¿Qué habrán pensado los fariseos? Acuérdense, es una historia para los fariseos. Justicia divina. Qué bueno que eso, me alegro que le está yendo mal, porque pecadorzote, ¿cómo se atrevió a hacer eso? Así se hace. Los fariseos se alegran. Dios lo está castigando, está pagando lo que le hizo a su padre. Sale a buscar trabajo y un ciudadano, no por buena gente, le da trabajo. Le da trabajo porque es mano de obra barata. Está dispuesto a que le den lo que sea con tal de trabajar. Y nadie quería hacer ese trabajo de cuidar marranos. Era un trabajo de cerdos, era un trabajo dado a los esclavos, a los retrasados mentales, a quienes la sociedad había descartado. ¿Recuerdan un endemoniado de Gadara que Jesús llega y el demonios dicen, no, déjanos meternos en el cerdo? Pues, era de lo peor. Verso 17. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Verso 18. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero, como jornalero. Cuando el hambre aprieta, se acuerda de su casa y tiene buenos recuerdos de su relación anterior con su padre. Tiene buenos recuerdos de su casa y lo hacen querer regresar. Y es la primera vez que menciona a su padre desde que salió. Lo recuerda con cariño como un padre generoso, tan generoso y de recursos que hasta los jornaleros tienen comida y tienen un lugar donde guarecerse. Hasta los jornaleros tienen alimento necesario. Entonces, quiere regresar en parte porque se le acabó el dinero. Pensaba quizá que el problema era el dinero. Quizá pensó, si tuviera el dinero, me arrepiento pues. ¿Para qué pedí la herencia? Pero ya no puedo regresar a la casa, no tengo el dinero.
Pero si tuviera el dinero, pues sería más fácil regresar a la casa si tuviera lo que me dio mi padre en original, si tuviera los dones invertidos, si tuviera mi salud, si tuviera mi juventud, si tuviera lo mejor que Dios me dio, pero lo desperdicié. Si tuviera el dinero, podría regresar a mi casa y decirle: papá, I'm sorry. También en inglés aquí, I'm sorry, le dijo. Le diría: papá, discúlpame, mira, aquí está el dinero, la regué, pero ya, a manos, ya, denme de comer, tengo hambre. Él pensaba que el problema era eso, pero ya no tiene el dinero. Entonces piensa en un plan segundo. Si consigo que me contrate como un trabajador, podré comer, que es lo urgente. Porque no hay manera de que me siga tratando como un hijo después de lo que hice, después de lo lejos que me desvié, después de todo lo que he hecho. ¿Cómo es posible que me reincorpore a la familia? Nada más no es posible, pensaba él. Si tan solo me da trabajo, saldré ganando. Así podré ahorrar. Y bueno, si ahorro lo suficiente, podré pagar. Bueno, pero y si ahorro más, podré comprar mi libertad. Ahora, la palabra jornalero describe a un esclavo, los que trabajan en el campo sin derecho a comida en esa época. Entonces, cuando él dice: mi papá hasta a los jornaleros les da de comer, está hablando de un jornalero de recursos, de un patrón de recursos, y generoso y bondadoso, que no está obligado a darles comida. Sin embargo, les da comida a todos sus trabajadores. El jornalero trabajaba solamente por un salario, no estaba obligado a protegerlo, a proveerle. Así que este hijo ya no aspira a ser más que un jornalero, porque la deshonra causada a su padre es mucha. Pero si él regresa, se los pregunto, si no se hubiera acabado el dinero, ¿el hijo hubiera regresado? ¿Está arrepentido el hijo de haber salido o está hambriento? Entonces quizá no hay un arrepentimiento verdadero. La necesidad me está llevando a buscar a Dios. Señor, este trabajo, ayúdame. Señor, esta mujer, ayúdame. Señor, este hombre, ayúdame. Señor, lo que sea, ayúdame. A veces confundimos necesidad con arrepentimiento, pero cuando hay necesidad queremos creer que nos estamos arrepintiendo. Y este hombre quizá pensó así. Entonces quizá en realidad lo que tiene es hambre, pero no puede regresar por la deshonra causada a su padre. En su discurso él dice que está arrepentido, pero ¿será así? Ahora, si alguien te insulta delante de tus amigos, te grita, te ofende, te quita dinero y se va, vengamos, ¿no? Te quita dinero, te grita, te ofende delante de todos y después regresa y nada más te da el dinero y dice: ya estamos a manos, ya. ¿Perdonarías fácilmente? ¿Sentirías que hay algo que aún está faltando? Ahora, si regresa, te da el dinero y después se hinca, llora y te dice: perdóname, manito, perdona, fui yo, pues como que ya, ¿no? Se te conmueves y dices: ya está bien, sí, ¿no? Ya es más fácil todavía perdonar. Pero este hijo tiene que regresar. Y eso es complicado, porque al irse de la ciudad se ha contaminado con los gentiles, ha cuidado cerdos. Eso lo hace ceremonialmente impuro. Los fariseos tienen todo eso en contexto. O sea, los fariseos dicen: si este hombre va a regresar, pero estuvo tocando cerdos, ceremonialmente es impuro, no puede regresar. Además, deshonró a su papá, le pidió la herencia. Peor todavía, su deshonra no solo lo ha alejado del padre, su deshonra lo ha alejado de la comunidad. Ahora, había una práctica interesante en la cultura de esa época. Cuando algo así pasaba, cuando un hijo deshonraba a su padre, y la comunidad era testigo, la comunidad agarraba una vasija, y si veían que el hijo regresaba, esa práctica se le conoce como casasá o quesasá, agarraban la vasija y cuando veían al hijo la rompían delante de él. Y el simbolismo es: así como esa vasija se ha roto, así se ha roto tu relación con nosotros. Ya no puedes restaurar la relación ni con tus padres ni con la comunidad. Ya no eres bienvenido, no eres reconocido como alguien del pueblo. El hijo sabe de esa práctica. Entonces regresar tiene esa implicación, corre el riesgo. ¿Qué tal si los primeros que me ven llegar a casa son los fariseos? Ya fui. Ya han de estar esperando con que una olla tamaño tinaja de Casilda, ¿no? Si llego, ya, pero tengo hambre, voy a correr el riesgo. Verso 20. Entonces
regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Tal parece que el padre todas las tardes, las mañanas se asomaba por la calle: quizá mi hijo regrese hoy. Los fariseos no pueden entender eso. O sea, ¿cómo? Si ha deshonrado al padre, ¿cómo el padre va a estar dispuesto a recibir al hijo? Quizá el padre sabe: si los primeros que ven a mi hijo son los fariseos, no, me lo van a desgraciar, me lo van a correr. Si al querer él regresar a la comunidad lo ve un fariseo, le dice: ¿sabes qué? Mejor quédate allá. Entonces el padre está esperando al hijo para recibirlo y se adelanta. Antes de que estos fariseos rompan la vasija, mejor lo recibo yo. El padre observa el camino. Verso 20. Su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Una vez más, imagínense los fariseos. Hasta les daba ñáñaras, dijeran, no lo entiendo. ¿Por qué hace eso este hombre? El padre corre hacia el hijo. Esto era algo impensable, que un adulto, que un anciano corriera, porque en esa cultura que usaban túnicas largas, para poder correr se levantaban la túnica y descubría las piernas, y eso era vergonzoso. Eso culturalmente era muy humillante. Entonces, que un padre corriera, se levantara la túnica y se le vieran las piernas para recibir al hijo ingrato, al hijo desgraciado que le pidió la herencia, no lo entienden. ¿Cómo es posible que de qué se trata esta historia? Ahora, cuando el hijo ve que su padre viene corriendo, el hijo sabe: esto no es común, que los ancianos corran y ya me viene a decir que ni me acerque más. Seguramente no traerá una vasija en la mano, me va a dar con la fusta. Ve que viene corriendo, imagina lo peor, cierra los ojos pensando: quizá viene con un machete, o me va a pegar, o me corre. Pero bueno, tendría el sentido y tendría razón si hace lo que desea hacer. Cierra los ojos, esperando escuchar el sonido de la vasija o el golpe, y se sorprende, me imagino, cuando el padre se lanza hacia él y le abraza. Lo abraza, dice la Biblia, lo llena de besos. Los besos en la cultura hebrea son frecuentes, pero hay de besos a besos. El beso del esclavo es: el esclavo besa los pies del amo, como diciendo: no soy digno ni siquiera de levantarme, ni de agarrarte la mano. El beso del esclavo es besar los pies del amo. El beso del alumno al maestro. El beso del alumno al maestro es en la mano, en señal de respeto, como en algunas comunidades todavía, ¿no? Mano, padrino. El beso en la mano era el beso del alumno hacia el maestro. Pero este anciano, el papá, no le da el pie ni le da la mano. Y esto lo sabes. Si abrazas a alguien, hay dos lugares posibles donde puedes besar: la mejilla o el cuello. Y ese beso en la mejilla o en el cuello era reservado solamente para los iguales, para alguien en el mismo nivel tuyo. El joven entonces llegó con la idea de decirle lo que había ensayado. ¿Y qué había ensayado? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Pero no fue lo que dijo. Leamos qué dijo en el verso 21. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen hijo. Ya no agregó la parte de contrátame como un jornalero. ¿Por qué ya no la agregó? Porque se supo que había sido aceptado. Se supo desde el momento en que su padre lo abrazó, por la forma como había sido recibido. El hijo se ha dado cuenta que ya ha sido perdonado. La relación como hijo ya ha sido restaurada. Ya no es necesario hablar más. Aún antes de que él pudiera decir algo más, aún antes de que él pudiera decir algo del problema ahí se dio cuenta el hijo de algo. El problema nunca fue el dinero. El problema nunca fue el dinero. El problema nunca fue los dones. Lo que el padre más anhela es la relación.
no tanto qué puedes hacer. Es bueno, porque todos tenemos una función, un papel, un llamado, un don. Pero lo más importante no es la ejecución de ese don. Lo más importante es la relación. Y aún antes que él pudiera decir algo, se dio cuenta que ha sido perdonado. Y en ese momento, pienso yo, entonces el corazón del hijo, entonces en ese momento es quebrantado. Y ahí se da cuenta qué tipo de padre tiene. Ahí se da cuenta del gran amor. Ahí se da cuenta de, es cierto, fui de todo y sin medida. Pero Señor, wow, gracias. Y de repente me voy, pero Señor, tú me regresas. Y no es una apología, es para dimensionar el gran amor del Padre. El problema no era el dinero, el problema es la relación. Y cuando hay una relación fracturada, tú sabes que pueden darte cosas y decirte, pero hasta que no se restaura la relación, no tienes una sensación de hasta respiras, hasta descansas. El Padre no lo dejó terminar. No dejó que terminara de hablar. El Padre ya escuchó suficiente. El Padre busca a sus servidores, a sus mayordomos, a su capataz y da instrucciones. Quizá él piensa, mi hijo está pensando qué más decir, ya ni sabe qué decir. Si supiera lo que estoy pensando. Yo estoy pensando en pachanga, fiesta, party. No, estoy pensando en lo que vamos a celebrar. Mi hijo quizá está pensando en lo que ensayó. Yo pienso en ese becerro que hemos engordado por 2 años, la taquiza que nos vamos a unos de tripa, fritita, picadita. Yo ya estoy pensando en cómo vamos a celebrar. Y mi hijo quizá pensando todavía. Y a veces nos acercamos o restauramos nuestra relación con Dios con timidez. Pensando es que yo tengo que hacer algo, yo tengo que devolver el dinero. Cuando al Padre le interesa nuestra relación con Él. Y una relación íntima con Él cada día evitará que en alguna otra ocasión le vuelvas a pedir la herencia. El hijo no puede comprar su regreso a casa. Nadie puede comprar, me voy a portar bien para que Dios me acepte. Debo también ser bueno para estar con mi Señor. Pero es imposible. La deshonra fue mucha. ¿Qué merece el hijo de acuerdo a la ley, de acuerdo a los fariseos? ¿Qué merece el hijo? Ser apedreado. El hijo merece la muerte. Y los fariseos pensaban, que sufra. Sin embargo, el Padre lo ha perdonado de forma amorosa. Y no le pide nada a cambio para ser perdonado. El hecho de que el hijo regrese le basta. Una vez más, no es una apología ni estoy diluyendo el mensaje. Porque en el centro del mensaje cristiano hay una cruz. Y en la historia es la historia de Dios a quien ofendimos. Pero un Dios que nos ama tanto y de tal manera que vino al mundo, nos buscó y pagó el precio. Y dice la Biblia, un precio humillante, una muerte en cruz. Y nos da el perdón incluso antes de pedírselo. Pero hay que ir a Él. Hay que aceptarlo. Pero no nos confundamos. El papel titular de la historia no somos nosotros, es Él. Es su gran amor. Él es el protagonista de la historia. Porque no fue que le dijimos, Señor, perdónanos, y el Señor, Dios dijo, bueno, es cierto, ya me pidieron perdón, ahora sí voy a diseñar un plan, hijo mío, vas a ir para que puedas restaurar la relación. No, Él ofreció el sacrificio aún antes de saber si le íbamos a recibir o no. Porque no es un regalo barato, es todo lo contrario, es un regalo que costó la sangre de Jesucristo en esa cruz. El hijo reconoce que ha sido perdonado y acepta el perdón. El padre llama al mayordomo y le dice, trae el vestido. Pero Señor, está sudoroso. Dale ponle el vestido. ¿Cuál vestido? Pues, ¿cómo que cuál? El reservado para mis hijos.
nos viste. ¿Cuál vestido le pongo? ¿El del jornalero? No, 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 es mi hijo. El vestido de mi hijo. Y con ese vestido puesto nadie puede tocarlo. Nadie puede apedrearlo. Nadie podrá echarle en cara. Porque es mi hijo. Ha regresado. Ahora el padre pide el anillo. Ay, le encargado. Las joyerías están cerradas. No, no, no. El anillo de mi hijo yo lo tengo guardado ahí. Trae el anillo apartado para mis hijos. Y ahora, ponle los zapatos. Ponle el calzado. Y así el hijo, vestido de tacuche, vestido de gala, entra a la fiesta una vez más. Rostro en alto, erguido. Ya no tuvo que agregar esa parte: papá, recíbeme como uno de tus esclavos, recíbeme como uno de tus jornaleros. Él sabe que ha sido perdonado. El padre de la fiesta no solo lo quiere tener en la fiesta, lo quiere tener entre sus brazos. ¿Por qué? Porque es su hijo. Porque es su hijo. Y de todas las formas posibles, el mensaje que el padre le está dando a su hijo, ¿cuál es? Eres bienvenido. Eres bienvenido. Eres amado. Eres mi hijo. Eres mi hija. Eres aceptado. Eres aceptada. Y quizá la vida nos ha distorsionado la imagen del Padre. Quizá la vida ha deformado la imagen del Padre Celestial. Quizá si te digo piensa en tu Padre, no se te vienen recuerdos agradables, porque ves un hombre duro, ves un puño en lugar de una mano extendida, ves un regaño en lugar de un reconocimiento. Pero el Padre Celestial abre sus puertas. Porque esta historia nos dice que Dios es un Padre que espera amorosamente para celebrar juntos. Esta es la primera parte. Si estamos en la casa del Padre, si somos hijos, entonces disfrutemos como hijos. En ocasiones somos como el pueblo de Israel, que salió de la esclavitud y en el desierto, camino hacia la libertad, reclaman y quieren regresar. Y esto tiene otra enseñanza en sí. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud es una tiranía. Tiranía es todo aquello que controla tu vida. Y hay diferentes tipos de tiranías. Una relación tóxica puede ser una tiranía. Una adicción a una sustancia puede ser una tiranía. El pueblo va a la libertad, pero no se puede salir de una tiranía a la libertad sin un proceso. Salir de la tiranía a la libertad sin un proceso crea un caos. En el proceso hay sanidad. Antes de la libertad siempre hay un desierto. En el desierto, en la preparación para la libertad, el pueblo dice: chale. Bueno, dijo así, pero allá teníamos comida y aquí puro maná, puro maná. Allá teníamos ajos, puerros, cebollas. Quería regresar a la esclavitud. Pero nosotros en ocasiones, estando en la casa del Padre, queremos regresar a la tiranía de la esclavitud. Estamos en la casa del Padre añorando: ay, pero es que allá yo hacía lo que quería, y allá yo era el rey, y allá cuando llegaba me recibía, compadre, él va a invitar a otra ronda, yo invito, y allá me recibían como buena onda. Estando en la libertad, estando en la casa del Padre, queremos regresar a ensuciarnos con los marranos. Ay. Entonces la primera enseñanza es esa. Estamos en la casa, somos hijos del Padre. Aprendamos a vivir en la libertad del Padre, no añorando algo que no sabemos. El contentamiento es disfrutar lo que tenemos. Contentamiento no es conformidad.
Contentamiento es: en esta etapa de mi vida estoy así, voy a echarle ganas. En esta etapa de mi vida me tocan tortillas y frijoles, le voy a echar epazote para que amarre más. Eso es contentamiento. Pero voy a trabajar, voy a esforzarme, voy a levantarme temprano, voy a acostarme tarde, voy a meter solicitudes, voy a fabricar con mis manos, voy a hacer lo que sea necesario, de manera que cuando esté en la abundancia diga: Padre, tengo todo y lo necesito, pero mi felicidad no está en esto. Tú eres mi contentamiento, tú eres mi paz. Y este hijo tuvo que pasar por todo ese proceso para decir: estaba mejor en la casa de mi padre. Entonces, si estamos en la casa, si somos hijos, atesorémoslo, agradezcamos que en su infinita bondad nuestro Padre ya nos rescató. Mantengámonos aquí. No te quieras quitar el anillo, no te quieras quitar el vestido, no te quieras quitar las sandalias. Todo eso es indumentaria. Dice la palabra que Dios nos ha revestido, Él nos ha puesto. La santidad que solo a Él le pertenece, Él ha decidido compartirla con nosotros. No porque podamos pagarla, no porque podamos decirle: Señor, mira lo que yo he hecho. Es por su gracia, por su infinita bondad. Entonces, si anduviste lejos, si anduviste, como dice esa canción, de todo y sin medida, hoy dile: Señor, te pido perdón, ya no quiero volver. Y a veces no entiendo ni por qué yo mismo regreso y vuelvo otra vez a lo mismo y me siento mal, y mejor ya no quiero regresar porque siento que te he fallado, Dios. Siento que he sido un mal hijo, una mala hija, he sido el hijo desobediente. Pero Señor, gracias, porque tu palabra dice que al que a ti viene, los fariseos sí. Los fariseos: no, paga, tienes que pagar todo lo que hiciste, todo, mejor ni vengas. No, ven, acércate, ven a la casa de tu Padre. Palabra de Dios.